del diplomado. El tema a tratar el día de hoy: proceso de formalización por prescripción adquisitiva de dominio. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de San Martín de Porres, curso anual de posgrado en Derecho Registral Inmobiliario por la Universidad de San Martín de Porres, miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Notarial del Colegio de Abogados de Lima, docente universitario en la Universidad de San Martín de Porres, autor de distintos libros en la especialidad en Derecho Registral y Notarial. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Julián Siguas Rivas. Planteo esta exposición dividirla en dos capítulos. Dividirla en dos capítulos porque el tema que se me ha asignado es titulado La prescripción adquisitiva de dominio ante COFOPRI. ¿Ok? El planteamiento es que al final de la exposición podamos establecer como conclusión si se puede hablar de un procedimiento de prescripción adquisitiva inicial en COFOPRI. Un primer capítulo donde analizaremos los conceptos básicos, los conceptos necesarios, los conceptos arraigados, los conceptos aceptados unánimemente en doctrina y en legislación sobre la prescripción adquisitiva de dominio, con la finalidad de que cuando pasemos a analizar en sí la temática en COFOPRI podamos establecer, como dije, si existe o no existe una prescripción adquisitiva de dominio ante COFOPRI. Lo primero que vamos a abordar es algunos conceptos generales. Algunos conceptos generales. ¿Qué debemos entender por derecho de propiedad? Porque a lo que apuntamos en todo procedimiento en el cual se nos va a declarar propietario por una prescripción adquisitiva de dominio es eso, que se nos declare propietario de un inmueble, pasar de meros poseedores cualificados a ser propietarios de ese predio, tener no solo una situación de hecho, sino un derecho de propiedad. ¿Qué implica ser propietario de un bien, en particular de un bien inmueble? ¿Cuáles son los argumentos por los que podemos, por ejemplo, defender ese derecho en vías de hecho?
¿Cuáles son los argumentos por los cuales podemos defender ese derecho de manera técnica? Si el día de hoy alguno de ustedes llegara a su casa y ve que a su casa se están metiendo personas desconocidas, ustedes no van a ir eventualmente de manera automática a una delegación policial, ni se van a preparar su demanda de desalojo por precario, ni su tercería, ni su interdicto de recobrar, no. Lo que van a hacer es lo que haría cualquier persona sin ninguna formación jurídica. Esto es defender en vías de derecho, su derecho de propiedad. Algunos golpearán al invasor, otros cogerán un objeto contundente, otros quizás saquen un arma de fuego. Van a defender, ¿qué cosa? Su derecho de propiedad en vías de hecho, de manera proporcional, claro está. ¿Y cuál es el argumento por el cual pueden hacer eso? Porque tienen derecho de propiedad. ¿Qué es lo que los faculta eventualmente aquel día sábado cuando van a su inmueble de playa y encuentran terceras personas? Puedan iniciar un procedimiento de usurpación, si hay que da violencia o astucia para ingresar al terreno, o un interdicto de recobrar. Es decir, un mecanismo más técnico, ya no vías de hecho, más técnico, donde eventualmente invitarán a conciliar, donde eventualmente interpondrán una demanda, donde eventualmente litigarán, Dios quiera, poco tiempo, para que al final una declaración judicial obligue a esa persona a devolver la posesión del inmueble. ¿En qué estará basada? Muchos dirán posesión, sí, pero básicamente, en el ejemplo, en el derecho de propiedad. ¿Qué es lo que dará pie para que eventualmente, como solemos ver, cuando hay el deceso de una persona y esta causa sus bienes a varios herederos forzosos, varios hijos, estos se vean involucrados en peleas intestinas, donde cada quien y cada cual pretende tener un mejor derecho sobre el bien que es causado? ¿Basado en qué? En el derecho de propiedad. Entonces, ¿qué es aquello que el sistema jurídico y la doctrina le da tal peso, tal reconocimiento, como para eventualmente defenderlos en vías de hecho, defenderlos de manera técnica? ¿En qué consiste este derecho real de propiedad? Cuando uno trata de definir el derecho de propiedad, suele decir, es el cúmulo de varios atributos. Es lo que me permite usar, disfrutar, grabar, limitar, transferir, reivindicar un bien. Así nos enseñan las facultades lo que es derecho de propiedad. ¿Pero acaso podemos ensayar otro concepto que sea diferente a eso? Es decir, aquello que me permite usar, el usufructuario tiene ese derecho y no es propietario. Aquel que me permite grabar, ese derecho solo lo tiene el propietario, es decir, limitar el inmueble para un remate judicial, una venta forzada. Aquello que me permite limitar mi derecho, constituir un derecho de uso y habitación, derecho de usufructo, eso solo lo tiene el propietario. Entonces, esa relación entre la persona y el bien y el respeto que tienen que tener los terceros sobre esa relación, la más perfecta es el derecho de propiedad. Es lo más completo, es el sumo de todos estos atributos, de todo lo que podemos hacer con un bien nuestro. El artículo 2, inciso 16 de la Constitución Política del Perú dice: toda persona tiene derecho a la propiedad. Es decir, un derecho con rango constitucional. Y el artículo 923 del Código Civil reconoce como uno o el principal derecho real al derecho de propiedad. Ustedes saben que en temática civil nuestros derechos tenemos que ubicarlos principalmente en dos cuerpos legislativos: la Constitución del Estado y el Código Civil. Son los dos cuerpos legislativos de mayor nivel en lo que se refiere a derechos civiles. Si esto es así, si el derecho de propiedad es el derecho principal, el derecho real por excelencia, lo que me da todos los atributos, es decir, que me permite hacer lo que quiera
con un bien, siempre y cuando bajo las limitaciones propias que establece el sistema jurídico, ¿a ese derecho no aspiramos todos? Claro que sí. Pero cuidado, una cosa es que yo tenga el derecho a propiedad de un bien y otra cosa es que todos lo respeten. Y otra cosa es que todos deban respetarlo y otra cosa es que lo pueda hacer respetar. Me explico. Si yo quisiera reivindicar un bien, ¿qué tendría que acreditarle, incluso como requisito de admisibilidad de una demanda a un magistrado? Que el bien es mío. ¿Y eso cómo se lo voy a demostrar? Con un certificado registral. ¿Por qué con un certificado registral? Que no basta mi palabra, no basta el documento o el testimonio de escritura donde adquirí el bien. No, no basta eso. Porque para que todos respeten ese derecho tiene que estar publicitado, tiene que estar debidamente inscrito. Si no está inscrito, ¿cómo saben los demás que tengo ese derecho de propiedad? ¿Okay? Si yo quiero transferir un inmueble, ¿qué es lo primero que me va a pedir el comprador? El título de propiedad. Acá está el testimonio por el cual yo compré el inmueble, acá está la sentencia en la cual mi causante fue declarado fallecido ab intestato, donde me declaran a mí como su único heredero universal. ¿Con eso bastaría? No. ¿Qué va a pedir el comprador? ¿Dónde está la inscripción en el sistema registral? Es decir, señores, la propiedad hoy por hoy ya no basta ser definida como aquel atributo de facultades que decía al inicio. Hay un elemento adicional, que este derecho sea público, que este derecho sea oponible al todo social, a los terceros, que este derecho esté registrado, inscrito en un sistema jurídico registrado. Si no tengo esa inscripción, como que tendré un derecho un poco cojo, un poco limitado. De acuerdo, te compro el inmueble que no tiene inscripción, pero te pago menos. De acuerdo, tendrás derecho de propiedad de ese inmueble y eventualmente a reclamar a que te devuelvan la posesión, pero mientras no lo inscribas, no puedes ser escuchado de sede judicial. Necesito la inscripción para que ese derecho de propiedad sea pleno. Esto es explicable porque todo aquel que adquiere, en el caso de Marras, un inmueble, ¿qué es lo que desea? ¿Le basta solo comprarlo? ¿Le basta solo poseerlo durante varios años y con el argumento del Código Civil, en el cual señala que aquel que posee de manera, etcétera, etcétera, podrá solicitar su declaración como propietario y todos unánimemente interpretan que es algo potestativo, que en cualquier momento puedo solicitar que se me declare propietario por la posesión? No, yo necesito mi inscripción registral. Necesito que mi título, necesito que mi derecho de propiedad esté debidamente inscrito para hacerlo valer ante los terceros y sacarle todas las ventajas que ello me implica. ¿Cuál es venderlo a un mejor precio? ¿Cuál es poderlo hipotecar y financiar préstamos a través de una hipoteca? ¿Cuál es poderlo transferir válidamente a terceros con la certeza que todos entiendan que soy el propietario y que tengo el derecho para transferir el bien? Desgraciadamente, en nuestra sociedad no todos tienen ese derecho de propiedad pleno. No todos tienen su derecho de propiedad inscrito en el sistema registral. ¿Y ello qué connota? Que la propiedad se ve devaluada, que la propiedad no puede servir para préstamos hipotecarios. ¿Cómo acceder a esa inscripción? Hay muchos mecanismos, muchos. El común, una prescripción adquisitiva de dominio, donde el solo hecho de ser poseedor cualificado expedita a que se nos declare propietario. Sí, pues eso es cierto, pero ¿con qué costo? ¿Cuánto cuesta una prescripción adquisitiva de dominio? En sede judicial, paguen sus tasas y nada más. Bueno, eso es tan cierto, porque hay que pagar asesoría de un letrado, hay que pagar ciertos gastos, hay que pagar publicaciones periodísticas. Es caro, no es barato.
Bueno, pero se podría eventualmente asumir ese costo. Sí, pero aún asumiendo el costo, hay situaciones técnicas que no permitirían eventualmente ser declarado, tener un documento que diga que es propietario, un documento público, y servir para poder inscribir mi derecho al registro público, que es lo que yo deseo. Por ejemplo, si alguno de ustedes viviera en un pueblo joven, con un inmueble consolidado, construido de primer, segundo piso, donde hay pistas, veredas, sistemas de agua y desagüe, ustedes, por ejemplo, dirían, ok, yo puedo subir los costos de una prescripción adquisitiva de dominio y con ello obtener un documento que diga que soy propietario y con ello presentarlo al sistema registral para que se inscriba mi derecho, que es lo que quiero. El sistema podría decirles, un momentito, no se puede inscribir por una razón muy sencilla: el inmueble no está independizado, el inmueble no tiene partida propia, el inmueble está dentro de otro de mayor extensión, que tampoco está inscrito en el sistema registral. O alguno diría, yo ya tengo ese título, ¿por qué voy a iniciar un procedimiento para que se me reconozca propietario, un documento que así lo diga con un peso jurídico, cuando yo ya lo tengo? Sí, pues, ¿pero ese documento es suficiente para ingresar al sistema registral? ¿Ese documento es suficiente para que se inscriba el derecho? No, porque tiene un defecto de forma. El documento es un documento privado, un documento que no tiene fecha cierta. Pero tengo mi documento con fecha cierta, tengo una escritura pública, o tengo un título imperfecto, una escritura pública, entre comillas, otorgada al juez de paz, tiene fecha cierta. Pero ese documento solo, que contiene un inmueble solo en particular, tampoco sirve para inscribirse en el sistema registral. Es decir, soy propietario, pero no tengo un documento que diga que lo soy. Soy propietario con un documento que dice que lo soy, pero no me sirve para poder inscribir mi derecho de propiedad en el sistema registral. Y desgraciadamente el derecho no fuerza realidades. El derecho lo único que hace es regularlas. Ningún banco me presta dinero si no tengo un inmueble inscrito a mi nombre. Ningún comprador me paga el precio justo si no tengo el inmueble inscrito a mi nombre. No me siento propietario totalmente porque no tengo el inmueble inscrito a mi nombre. Esto es lo que recoge COFOPRI. COFOPRI analiza este tema y llega a la siguiente conclusión muy sencilla. Personas que viven en una propiedad, que son propietarias de una propiedad, que usan, disfrutan, se sienten propietarias de esta propiedad, están en una especie de capítulo diminuto. No son iguales que este señor que sí tiene su derecho inscrito. No. Entonces lo que hace es crear legislativa, operativamente, todo un sistema para que aquellos inmuebles que tengan determinadas características puedan acceder a través de un procedimiento financiado por el Estado y de manera excepcional, con costo no comercial, sino tasado, acceder a esa inscripción registral. Si ustedes se dan cuenta, COFOPRI, por ser el gráfico en el ejemplo, no titula en Miraflores, no titula en San Borja. ¿Dónde titula COFOPRI? En provincias, en asentamientos humanos de Lima, o sea, en lugares donde técnicamente el sistema registral no está preparado o no lo estuvo para acoger todos estos predios, donde técnicamente las personas, por tener escasos recursos económicos o porque técnicamente no tenían conocimiento de cómo sanear su titularidad, cómo completar su titularidad, pueden acceder al sistema de COFOPRI. COFOPRI lo que desea es titular, dar ese documento que muchos no tienen, y que ese documento que muchos no tienen pueda acceder al sistema registral para que eventualmente ahora sí sean propietarios.
Entonces lo que muchos podrían pensar, ok, entiendo que el Estado lo que quiere es que se titule a gente de pocos recursos económicos. Lo que el Estado quiere es que se titule a personas que tienen años viviendo en un inmueble que en su conjunto, por tema técnico registral, no puede acceder a una inscripción registrada. Y el mecanismo más sencillo que todos conocemos para que se pueda acceder a esa titulación y a esa inscripción es el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Vamos a analizar ese procedimiento. Y lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Este derecho de propiedad se puede adquirir de dos maneras. Yo puedo ser propietario de dos maneras. Una, de manera derivativa. ¿Qué implica esto de manera derivativa? Que alguien me transfiere el derecho de propiedad sobre un bien, me deriva el derecho. Hay un TRADES, un ACCIPIE, hay un transferente, un adquirente. Esa transferencia puede ser a título gratuito, a título oneroso, actor inter vivos, mortis causa, pero siempre va a haber alguien que transfiere, alguien que tuvo el derecho de propiedad antes que yo. Una compra-venta, vendedor propietario, comprador adquirente. Una donación, donante propietario, donatario adquirente. Un anticipo de herencia, una permuta, una adjudicación por remate judicial, siempre va a reconocer a quién, a un propietario previo, antes que yo. Una sucesión intestada, ¿es un modo derivativo? Claro que sí. Hubo un causante que a su deceso transfirió el derecho de propiedad a sus herederos voluntarios, legales, pero hubo alguien que tenía previamente ese derecho. En los modos derivativos, el sistema jurídico lo que hace es establecer modalidades, títulos, actos, contratos por los cuales, bajo el presupuesto de que hay un propietario, va a haber una transferencia de dominio. Eso estamos acostumbrados todos, no es una cosa compleja. Todos aquí, entiendo, en algún momento habrán comprado algo, no necesariamente un inmueble. Y cuando han comprado algo, a la persona que se lo han comprado, ¿qué es lo que se presumía que era con relación al bien que se le estaba entregando? Propietario. Siempre van a reconocer ustedes a un propietario previo. Por eso es derivativo. Y el modo originario es todo lo contrario. Y pongamos atención a lo que voy a decir. El modo originario es todo lo contrario. No hay un propietario previo que de manera voluntaria o forzada transfiere el derecho de propiedad. Repito, en el modo originario no hay un propietario previo que de manera voluntaria o forzada transfiere el derecho de propiedad. Pero hay un propietario previo, sí lo hay. Sí lo hay, como lo hay en el derivativo. ¿Pero dónde está la diferencia? Que en el derivativo yo te vendo porque quiero. En el derivativo yo te dono porque quiero. Yo te anticipo en herencia porque quiero. Yo fallecí y se entiende que, por regla natural, mis bienes serán para mis herederos. La presunción de la sucesión intestada en la declaración de transferencia de dominio. Yo te transferí porque testamentariamente puedo hacerlo dentro de mi cuota de libre disponibilidad un bien a tu favor. Yo quiero hacerlo de manera derivativa. Yo, propietario, quiero transferirte a ti el derecho. En el modo originario no hay voluntad. No hay esa voluntad. Hay un propietario previo, ojo, pero no hay voluntad. No hay voluntad, por ejemplo, en supuesto, de manera, valga la redundancia, voluntaria o forzada. Voluntaria te vendo, forzada. No te quiero vender, pero hay un juez que dice que tengo que venderte en un otorgamiento de escritura. Yo no te quiero vender, pero dice un juez que tengo que firmar la escritura porque no la firmo yo, la firma él en mi rebeldía y ahora ni eso porque yo no mandé el parte judicial porque ha habido un remate judicial. Se presupone que yo tengo voluntad de transferir el inmueble. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál va a ser? Repito, en ambos hay un propietario. En ambos. Pero en el derivativo, el propietario quiere transferir de manera voluntaria o de manera forzada. Y en el originario, no.
el propietario no quiere transferir. El propietario puede que no le interese quién es el nuevo propietario de ese bien. O el propietario eventualmente no quiere que se le declare propietario de ese bien. En el supuesto originario, la voluntad del propietario no importa, no interesa. Si yo hago un procedimiento de prescripción adquisitiva, el procedimiento de prescripción adquisitiva se refuta contra tablas. Esto es, yo tengo que emplazar, si es un procedimiento judicial, o notificar, si es un procedimiento notarial, o notificar, si es un procedimiento administrativo, al que figure como propietario en el sistema registral, indicando que tengo todos los supuestos reconocidos por la norma para ser declarado nuevo propietario. La opción que tenga el propietario es, sí, pues, tiene todos los presupuestos. ¿Qué hago poniéndome? ¿Qué hago redactando? ¿Qué hago refutando? Si al margen de mi voluntad el sistema lo va a declarar propietario. O que quiera cuestionar, que quiera litigar, que quiera argumentar, no que es propietario, que es un craso error. Argumentar de que no tiene todas las cualidades que exige la ley para que sea declarado propietario por prescripción. Es decir, el argumento es, él no puede ser declarado porque, por ejemplo, su posesión no es continua. ¿Pero tiene algo que ver mi voluntad? No. Yo estoy cuestionando las situaciones de hecho que lo expeditarían a ser declarado propietario. Un modo originario de adquirir el derecho de propiedad por excelencia va a ser la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Por qué razón? Porque no hay una declaración de voluntad libre o forzada de un propietario previamente reconocido. Es contra su voluntad o en su desinterés. ¿De acuerdo? Saquemos una conclusión de esto. Si la prescripción adquisitiva de dominio es un modo originario, implica que reconoce un propietario previo. Y a ese propietario previo se le va a enterar de la pretensión de ser declarado propietario. Lo que haga ese propietario es otra cosa, pero el presupuesto ¿cuál es? Que hay un propietario previo, reconoce un propietario previo. Es un error pensar que es originario porque no es propietario. En el derecho inmobiliario eso no existe. Si un inmueble no reconoce un propietario particular, ¿a quién se reputa propietario? Al Estado. Siempre tiene que haber un propietario por la cuantía, por la relevancia económica de un bien inmueble, cosa diferente de un bien mueble. Siendo esto así, estamos acostumbrados a entender que el sistema jurídico, a efectos de poder otorgar ese documento que diga de que sí, eres propietario, y que ese documento sirva a efectos de poder inscribir este derecho de propiedad, parte de un supuesto básico. Si el derecho por excelencia real y más perfecto es la propiedad, en la cual se ejercen todas las facultades y atributos, se hace lo que se desee con el bien, habrá otro derecho o alguna situación de hecho que se le asemeje. Sí, la posesión. La posesión no es un derecho. Ojo, la posesión es una situación de hecho que puede generar un derecho, ¿cuál? El de propiedad. Esto es importante tenerlo claro y bien afiatado, porque, por ejemplo, hace unas horas conversaba con otros colegas y decía, cuando una persona fallece y viene ocupando un inmueble varios años, todavía no tiene los 10, por ejemplo, fallece, ¿transmite el derecho de propiedad a los herederos? No. ¿Por qué no? Porque todavía no hay un derecho consolidado. Tiene que haber un tiempo determinado. Por ejemplo, yo comienzo a poseer 10 años. A los 10 años un día, muero. ¿Soy o no soy propietario? El sistema me reconoce que sí, pues porque ya cumplí mis 10 años o 5 años, como veremos posteriormente. Pero si muero en el año 9, ¿tengo algún derecho ya ganado? No. Por lo tanto, ¿puedo transferir derechos? No, porque
porque no tengo todavía un derecho de propiedad consolidado. Entonces, el sistema lo primero que ve es cuál es el elemento básico para que de manera originaria, sin voluntad, contra voluntad de un propietario previo, pueda otra persona ser declarada con un derecho de propiedad que tenga como presupuesto un derecho que no lo haga, o eventualmente una situación muy similar a la de la propiedad. Solo la posesión. La posesión suele ser definida hoy por hoy como el control que se tenga sobre una cosa, sobre un bien. Ya no es definido como esa relación directa, ya no se define posesión sinónimo de ocupación, posesión sinónimo de tenencia, posesión sinónimo de contacto directo. No, posesión hoy por hoy se define como control directo de la cosa. Mi carro lo he dejado aparcado en una cochera. ¿Tengo la posesión de mi carro? ¿Qué opinan? Sí, porque la única manera que alguien ingrese a mi carro válidamente es que tenga el control de la puerta del carro. Si por X razones yo no puedo ir a reclamar el carro a la cochera hasta las 10 de la noche, puedo venir mañana y decir, yo soy el propietario del carro, pago mi derecho, abro mi carro y me lo llevo. O podría decir a alguno de ustedes, hazme un favor, anda mi carro que está en tal cochera y llévatelo a mi casa. ¿Estoy o no estoy poseyendo? Sí, estoy ejerciendo control sobre mi carro. Tengo un terreno al cual no voy. ¿Lo estoy poseyendo? Diría, no, pues es un terreno, no tiene contacto físico, ahí no come, ahí no vive, ahí no duerme. Sí tengo posesión. ¿Por qué? Pago los impuestos, pago suministros si eventualmente está conectado a red, pago los derechos de la asociación de vivienda en la cual está ubicado ese terreno. Si alguien ingresara al terreno, puedo ir y sacarlo a la fuerza dentro de las 24 horas de acaecido el hecho. Puedo pedir que alguien vaya y se ponga en ese terreno a vigilarlo. Estoy ejerciendo control sobre ese bien. Entonces, eso hace que esa situación sea muy similar, muy parecida, casi idéntica al derecho de propiedad. El sistema establece lo siguiente, el sistema jurídico. Bueno, pues, pero es algo parecido, no es derecho de propiedad. Acá no hay declaración voluntaria. Acá lo que tengo que establecer es que ese control de hecho en el tiempo pueda generar un derecho. Dicen que no hay mejor situación previa para adquirir cualquier derecho o perderlo que el tiempo. De ahí la prescripción extintiva. Yo no puedo tener una deuda de manera eterna, tiene plazo para ser cobrada. ¿Por qué? Porque el tiempo es el mejor aliado en el derecho. Es algo muy simple. Entonces, el sistema analiza y dice, cabe dos situaciones. El sistema siempre protege lo que llama la buena fe de las personas. El sistema siempre protege la ignorancia de las personas, siempre y cuando este desconocimiento, esta ignorancia no cause agravio, no perjudique a terceros. Puede darse la siguiente situación: que yo adquiera el derecho de propiedad de aquella persona que no tenga ese derecho, y que ello yo lo pueda probar de manera fehaciente a los terceros, a efectos de que el tiempo que va a transcurrir sea menor. Si yo compro un inmueble, quiere decir que pago mi precio de venta, y al menos le doy fecha cierta a ese documento, legalizando mi firma ante un notario, certificando la fecha de ese documento ante un notario, o haciendo lo mismo ante un juez de paz letrado en deficiencia de notario, ese documento es cierto, ¿cierto? Tiene certeza. Nadie puede evitar que en un momento en el tiempo ese documento existió. En eso consiste la fecha cierta. Yo puedo hacer un contrato el día de hoy, mañana me hago otro con fecha de hace 2 años, pasado mañana me hago el otro con el mismo tenor con fecha de un día antes. No es certero, ¿cierto? Pero cuando lo certifico, nadie dubita de que ese documento existió. ¿Cuándo? Cuando lo tuvo el notario, pues firmó el documento certificando las firmas o declarando que en esa fecha lo tenía a la vista. O cuando los otorgantes o uno de ellos ha fallecido, porque en el peor sentido lógico es
¿cuándo tiene que haberlo firmado como mínimo? El día en que falleció, pues ni modo que lo firme estando muerto, ¿no? O cuando lo ingreso ante un funcionario competente para conocer de ese documento. Cuando hay certeza, el sistema no dubita que el contenido de ese documento existió en un momento dado, tiene fecha cierta. Pero, teniendo todas las características propias del acto que contiene ese documento, tiene una mera deficiencia. ¿Cuál? Que el que dice que es propietario no lo es. Muchos dirán, ¡estafa! Sí, pues, pero eso no nos interesa el tema civil porque estamos hablando de propiedad. Entonces, el sistema dice a esa persona que ignoró, que confió, que fue ingenua, que no fue diligente, que me está acreditando eventualmente que compró a alguien que no era propietario, le voy a pedir el mismo transcurso del tiempo para en todo caso sanear literalmente ese derecho mal adquirido. No, lo voy a tratar diferente. Tan diferente que el plazo de esa posesión va a ser menor. En nuestro sistema hoy por hoy ese plazo es de 5 años. 5 años si poseo con justo título, buena fe. Justo título, documento de fecha cierta, donde los elementos del acto de contrato están todos ok, pero el que transfiere es el propietario. Y buena fe, porque no tenía conocimiento de que esa persona no era el propietario. El ejemplo más sencillo, la compra-venta que hace el que no es dueño del inmueble. El ejemplo más tecnificado, yo le compro al señor porque el señor aparece como propietario del inmueble declarado por herencia, pero el señor tenía un coheredero y ese coheredero fue preterido. ¿Yo sabía que había otros coherederos? No. Entonces, en ese supuesto, el sistema va a pedir menos tiempo. A ese menos tiempo se conoce como prescripción ordinaria. El sistema parte de lo bueno, no de lo malo. Yo sistema digo, si tú me pruebas que tienes ese documento y esa buena fe, a la cual incluso la presumo, porque no voy a presumir la mala fe, presumo la buena fe, solo te voy a exigir 5 años, hoy por hoy. En el código del 36 eran 10 años. Solo pido 5 años. Pero puede darse también lo otro. No, yo no tengo ni un solo documento. O si lo tengo, no tiene fecha cierta. No es atero. En ese caso el sistema no da la espalda a esa persona, pero va a pedir más tiempo, más años, 10 años hoy por hoy. El código del 36 antes eran 30 años. Cosa curiosa, cuando uno preguntaba, ¿y por qué en el código del 36 eran 30 como lo era en el 52, de 1852? ¿Y ahora por qué es solo 10? ¿Y por qué la tendencia legislativa en derecho comparado suele bajar, suele ser menos? ¿Por qué? La explicación que nos daban nuestros catedráticos añejos era, bueno, pues cuando se inventó, se reconoció la prescripción, imagínate cuánto demoraba en que tomaras conocimiento de que otro poseía tu bien. ¿Cuánto demoraba en que pudieras ejercer tus derechos de defensa al derecho de propiedad que otro pretendía tener? No todo el tiempo había internet. No todo el tiempo había celulares, no todo el tiempo había teléfono, no todo el tiempo había carros, no todo el tiempo había aviones. En 1936, ¿qué tiempo demoraba una persona, supongamos que estuviera en el extranjero, en llegar a Perú, enterarse del tema, interponer? Demoraba mucho. Entonces, esos tiempos, por el propio avance tecnológico de la humanidad, se entiende ahora es menos. Entonces, los plazos van acorde con la posibilidad de tomar conocimiento de esta situación y de poder defender el derecho de este propietario que no quiere pues que otro sea declarado dueño del bien. Entonces el sistema hace distingos: posesión ordinaria, la de buena fe con justo título, 5 años; posesión extraordinaria o larga, aquella que tiene como mínimo 10 años. No se pide título, no se pide buena fe. Lo que quiere decir que el usurpador puede prescribir, sí. ¿Por qué? Puede hacerlo. Pero no tiene justo título, no tiene buena fe.
No, pues no lo tiene, porque si lo tuviera, ¿cuánto tiempo le pediría? 5. Y yo pido 10. Además, uno de los sustentos de esta prescripción que estamos hablando es que es romance un castigo. Lo pongo así. Un señor llega del extranjero y dice: acabo de enterarme que el inmueble que tenía en Miraflores ahora le pertenece a 2 personas a los cuales yo no conozco, mis padres no lo conocieron y yo no estaba enterado del tema. Yo he sido, vía real, diplomático en Londres. Ok. ¿Y hace cuántos años que usted está en Londres? Bueno, yo me fui cuando estábamos pasando la época del terrorismo. Tuve que emigrar con toda mi familia. Dejé bien cerrado mi inmueble en Miraflores y me fui al extranjero. Pero ya no hay terrorismo, gracias a Dios. Regreso a Perú a vivir en mi inmueble y encuentro que hay otra persona. Era una persona muy inteligente, gracias a Dios. Mire usted, esa persona que se metió a su inmueble, que usurpó su inmueble, tuvo que soportar bombazos, atentados, hiperinflación, tuvo que hacerla de propietario y usted no lo hizo. No, pero estaba el terrorismo, que yo no de acuerdo, nadie cuestiona eso, pero el sistema castiga, porque con ese criterio todos los que se fueron y regresan tendrían que volver a sus casas, ¿cierto? Todos los que se fueron y dejaron tierras baldías, cultivables, nadie podría cultivarlas. Al sistema, al Estado no le interesa que los bienes estén improductivos. Al sistema, al Estado no le interesa que los inmuebles estén abandonados. Lo que le interesa es que los inmuebles sean usados, sean potencializados, porque eso genera utilidad para todos. Si usted no ocupó el inmueble, si usted no poseyó el inmueble, si usted no pagó tributo sobre el inmueble, no pretenda pues después de 10 años regresar y decir: esto es mío. Quizás el argumento en contra sea respetable, pero legislativamente y de manera secada es un castigo a aquel propietario que no posee. No obliga a que viva, ojo, por eso decía, poseer de vivir, poseer es controlar. Señor, yo me fui al extranjero, pero yo pagué un guardián. Yo me fui al extranjero, pero pagaba mis impuestos. Yo viví en el extranjero, pero llamaba para ver cómo estaba el inmueble. Yo viví en el extranjero, pero pagaba multas. Ejercía control. Si no se hace ello, porque el Estado, porque el sistema lo va a proteger. Y de proteger a otro que se asume toda esta carga sobre el inmueble. ¿Ok? Entonces, el tiempo que se va a pedir va a ser diferente, uno con relación al otro. Pero no basta solo el tiempo, pues. Una prescripción adquisitiva de dominio convencional, no basta solo que diga: he ejercido control por 10 años o 5 años, no. Esta posesión tiene que ser cualificada. ¿Qué implica que sea cualificada? Que tiene que tener ciertos adornos, ciertas características, ciertos adicionales, ciertos plus. Tiene que ser pública, como pública, conocida por todos. El sistema jurídico no protege lo secreto. El sistema jurídico no protege lo arcano, lo escondido, no lo protege. Un ejemplo emblemático. Yo el día de hoy me caso, las cosas no van bien, me voy de la casa. Pero nunca dejo pues mi constancia de abandono voluntario del hogar, mi cónyuge tampoco le interesa el tema, cada quien por su camino. Yo comienzo a adquirir inmuebles, encuentro una pareja con la cual no rehago mi vida, la continúo. Muero. El sistema, ¿a quién le reconoce derechos? ¿A la esposa o a la pareja? A la esposa. ¿Y cuál es el argumento? Que la esposa fue esposa, pues la esposa fue al registro civil, la esposa firmó, la otra no. Lo que se oculta no se protege por el derecho. Jamás. Entonces tiene que ser público. Una vez alguien me indicó: hay un abogado que está prescribiendo el lote de terreno que está al costado de un vecino. Mi terreno lo está prescribiendo.
y me dice que tiene derecho porque viene posesionándolo más de 10 años. ¿De acuerdo? Cuando fuimos al terreno nos percatamos que era una casa y al costado estaba el terreno de la persona que estaba viéndose afectada. Y todo el mundo le decía, tiene 10 años, ya no reclames nada. Ya él prescribió, ya ganó el derecho de propiedad. Sí pues, pero ojo, había una pared y una puerta metálica encadenada. ¿Qué había hecho este colega? Había abierto su puertita y en el terreno había hecho un hermoso jardín, con un hermoso barbecue, con unos hermosos baños. ¿Ok? Y ahí, me acuerdo, había 2 perros ahí. Cuando comenzamos a conversar con los vecinos, bueno, para mí novedad, yo siempre escucho a veces voy a la fiesta, todo, pero no sabía por qué era ahí. Es decir, la pregunta fue, ¿es pública la posesión? No, si en la diligencia de inspección se comprobó que hasta los candados estaban enmohecidos. Él lo utilizaba de manera secreta. La posesión tiene que ser pública, conocido por todos. No puede ser oculta. Utilicemos el bien, pero que nadie se entere. ¿Para qué? Para que no haya problema y venga el propietario real y nos haga problema. Pues. Así nomás, como se dice, solapa. Utilicemos, disfrutemos, usemos, pero de manera oculta. Le estaría faltando una característica a la prescripción. Pacífica. ¿Qué implica que sea pacífica? Es un castigo, ¿cierto? Un castigo que a la inercia, un castigo al descuido del propietario real. Pero si ese propietario defiende su derecho, ¿puede el sistema reconocerle un hecho, porque su posesión es un hecho, que valga más que ese derecho? No. Esa posesión tiene que ser pacífica. Pacífica se envía de hecho, pacífica se envía jurídica. Le pongo un ejemplo. Quiero prescribir, ¿contra quién? Contra el señor. La prescripción es contra tablas, que dice que tienen que prescribir contra aquel que figure como propietario del bien. ¿Y eso dónde está? En la partida registrada. Acá dice que tienes interdictos anotados. ¿Es pacífica? No, pues si se está pidiendo la posesión. Ya, la partida está en blanco, no hay nada. Sí, pues, pero ¿sabes qué? Yo todos los sábados y domingos voy y me peleo con el señor que está usurpando el bien, que está ocupando el bien. ¿Es pacífica? No. Un secreto. Cuando alguien me dice, doctor, hay un señor que está ahí, ya casi va a cumplir los 10 años, doctor, ¿qué cosa hago? Sí, pues, anda y dale la bronca, como si es en criollo. Que venga serenado, que venga policía, que venga bombero, que venga todo el mundo y deje el reporte, que hay controversia. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Nosotros si estamos en el mes 11º, en el día 29º, falta un día. ¿Por qué? Porque no es pacífica. Le quitas el argumento de la pacificidad a la prescripción. Continua. ¿Qué implica que sea continua? No es que poseo el día de hoy, mañana me voy, pasado regreso a poseer, me voy dentro de un año. No, tiene que ser continua, porque el sistema, señores, le va a quitar el derecho de propiedad a alguien que sí lo tiene, para dárselo a alguien que no tiene derecho. Lo que tiene es una situación de hecho, pero esa situación de hecho se entiende que es constante, mantenida en el tiempo. Como propietario, una prescripción ortodoxa común implica lo que se llama el animus domini. ¿Qué es el animus domini? Yo ejerzo todas esas facultades como propietario sin serlo, ¿ok? Y no reconozco el derecho que tiene ese otro propietario. Poseo como propietario. Una vez un profesor me decía, eso es imposible, pues. ¿Por qué razón? Porque en el derecho registral, ustedes recuerden, es lo que se llama la publicidad material. Todos tenemos conocimiento de lo que está escrito en registros públicos, sin prueba y contar. Jure es de jure. Entonces, ¿cómo vas a decir que el señor que posee como propietario si él sabe bien que el propietario soy yo? Ok. O sea, está interpretando que el animus domini, el poseer como propietario, implica desconocer que hay un propietario. Sí, no, eso es un graso error. Eso no significa el animus domini o poseer como propietario. ¿Qué significa ello? Yo sé que hay un propietario, lo sé bien, pero no le reconozco su derecho. Yo estoy ejerciendo esas facultades que él no está ejerciendo. Y si lo ejerzo en un tiempo determinado, él dejó de tener ese derecho y lo gané yo. Si ese propietario viniera
luego del plazo cumplido, con las características que estamos viendo, tocara la puerta y me dijera, yo soy el propietario, no, pero tú sabes que lo sé, pero yo, no, soy yo el propietario, yo te reconozco como propietario, es decir, no respeto tu derecho, no declino el mío ante el tuyo. Ustedes podrían entrar a una casa que no es su casa y decir, quiero entrar a la casa sí o sí. No, pues, tarde o temprano, ya sea porque le abre más grande o porque va por un policía y diría, no, tiene razón, me equivoqué de casa, está parecida a la mía, tiene razón, es la casa, le ofrezco las disculpas del caso. Pero a su casa, si usted quiere entrar y toca la puerta y la esposa no le quiere abrir, ¿qué es lo que hacemos los varones? ¿Qué, no, no me quieres abrir? ¿Me voy a la casa de mi mamá? No, ¿cierto? Abro la puerta, con llave, sin llave, pero abro y entro a mi casa, porque es mía, no reconozco el derecho del otro. Entonces, el animus domini implica tener conciencia que hay un propietario, es cierto, pero no reconocer ese derecho. Tener la idea que soy yo el que tengo ese derecho a usar, disfrutar, utilizar, disfrutar los frutos que tenía él y que yo he ganado, que él ha perdido. Pero con estos conceptos generales de una prescripción adquisitiva general, hay que tener mucho cuidado, porque en el tiempo del plazo sabemos que puede haber suspensión o interrupción. Cuando uno analiza el Código Civil, dice, pero el Código Civil no dice nada, puede que la prescripción pueda ser interrumpida o suspendida, no lo dice. Sí, pues no lo dice. En todo caso, ¿qué tenemos que recurrir? Al libro pertinente de la prescripción que está en el mismo Código Civil. Un ejemplo. Tengo 9 años, 8 años poseyendo, y viene un tercero y quiere ingresar al inmueble y me saca del inmueble. ¿Qué puedo hacer? Un interdicto de recobrar dentro del año, ¿cierto? Ya, ¿qué pasó? ¿Que todo ese año se perdió? No, no se perdió. Quedó suspendido. ¿Por qué suspendido? Porque cuando lo saque, volveré a contar los tiempos que me faltan. ¿Y qué implica interrumpido? Chispa, qué mala suerte. Tenía 9 años, 9 meses, 28 días y me llega la carta notarial del propietario que me pide que le dé el inmueble. Ah, ¿qué? Es pacífico el tema. Sí, pues, pero ¿qué pasó con el plazo, con el tiempo? Se ha visto interrumpido. ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor que me mandó la carta nunca demanda nada, yo puedo estar contento y tranquilo. No, tienes que volver a contar tus 10 años desde el día siguiente que llegó la carta. Sí, pues me llegó la carta el día de hoy, nunca me hizo la demanda, comencé a contar de nuevo mis 10 años o mis 5 años en todo caso, porque el plazo fue interrumpido. Perturbación pacífica. No puede ser perturbada la pacificidad de la posesión. ¿Qué pasa con continua? Muchos dicen, sí pues doctor, pero la posesión, como toda pretensión que pretende la declaración de derecho, tiene que ser probada. Un derecho que no se prueba es un derecho inútil, ¿cierto? Tengo que probar que poseí de manera pacífica, continua, y no todos conservamos probanza de la continuidad de una posesión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fácil. Cuando en el Código Civil se trata de la posesión, el Código Civil contiene presunciones que se pueden ser utilizadas en la temática de la prescripción. Por ejemplo, yo puedo probar que poseí el día 1, que poseí el año 5 y que poseí el año 10, pero no puedo probar los espacios del 1 al 5 y del 5 al 10. ¿Es continua? Sí. Porque se puede presumir que lo es bajo la presunción de la posesión. Quien acredita poseer en los extremos se entiende acreditada en la etapa intermedia, pero tiene que ser pedida, solicitada, porque si no se pide y no se solicita, el notario, el juez o el administrador ¿va a entenderlo por resulta? No. Eso no quiere decir que sea como cierto, porque es una presunción juris tantum. Puede alguien decir, no, se presume, pero si yo pruebo lo contrario, le quito la continuidad a la prescripción. Decíamos como propietarios, que dicen que yo poseo y no reconozco derecho de propiedad. Ok, esto hace que determinados poseedores
no pueda prescribir. Por ejemplo, el arrendador. Pero el arrendador posee, pues. El arrendador paga, sí, pero lo hace como propietario. No, tal es así que reconoce que otro tiene derecho de propiedad. ¿Quién? El que le arrendó el inmueble. Si no, simplemente no pagara pues sus arrendos, perdón, su merced conductiva, sus arriendos. ¿Por qué le pago al señor todos los meses por ocupar un inmueble? Porque él es el propietario del inmueble y así yo lo reconozco. Porque si yo no le pago, ¿qué puede pasar? Se puede iniciar un procedimiento de desalojo por falta de pago. Ah, ya, pero ya venció el contrato y me quedo en el inmueble y prescribo. No, porque yo sé bien que mi contrato terminó. ¿Y qué puede hacer el señor? Un desalojo por vencimiento de contrato. Entonces, el inquilino no puede prescribir porque él, desde que comenzó a poseer, reconoce que hay otro que tiene ese derecho de propiedad mejor que el suyo. No lo puede hacer. El guardián tampoco. ¿Tú para qué cuidas? Para mi jefe, pues. ¿Para qué cuidas? Para el señor que me contrató. O sea, le cuidas a él, dice que si ingresa un ratero, tú le pegas, tú, sí. ¿Y por qué haces todo eso exponiendo tu vida? Porque para eso me contrató pues el dueño del terreno, el dueño del inmueble. Yo poseo para él. Yo ejerzo control para él, no para mí. No puede poseer, no tiene ánimos de dominio. El tenedor, por ejemplo, el ejemplo clásico es el chofer. ¿Quién realmente tiene que tenga un chofer, por ejemplo? Imagínense, ¿ustedes lavan el carro? ¿Ustedes le echan gasolina al carro? ¿Ustedes lo llevan al taller y se pasan toda la mañana ahí para que no les que vean que no les hagan pieza al carro? ¿Quién lo hace? ¿Ustedes? No. El chofer. Porque eso es parte de su función. Él es un tenedor de la posesión. Entonces, el argumento central ¿cuál es? ¿Por qué no prescriben si eventualmente, objetivamente, tiene todos los otros requisitos? Porque no tiene animus domini, porque reconoce de manera probada que hay otro que tiene mejor derecho. Ojo, yo he citado, por ejemplo, el arrendamiento. ¿Solo el propietario arrienda? No, lo puede hacer cualquiera. Ya, supongamos, el señor me arrenda su departamento. Yo le firmo el contrato, le pago mensual. Y luego me entero que no es el propietario. No está inscrito en registros públicos. Ah, entonces voy a prescribir. No. ¿Por qué no? Porque usted sabe que él tiene mejor derecho. Tal es así que usted le paga a él o le pagaba a él. O sea, usted declinó su pretensión al derecho que él tenía. No lo puede hacer. Nosotros decíamos que un derecho que no se prueba es un derecho feraz, es un derecho, como podríamos decirle para no ser demasiado toscos con la expresión, derecho inútil. ¿Tengo el derecho? No tengo cómo probarlo. ¿Tengo derecho? No. Entonces el sistema jurídico va a establecer lo siguiente. Yo le voy a quitar el derecho de propiedad a alguien que lo tiene, que pagó, o que por él pagó su causante, o que lo permutó, que le costó. A ese se lo voy a quitar. Y se lo voy a dar por castigo a ese, a otro que ejerza los elementos para la prescripción. Pero tiene que probarlo. Tiene que hacerlo incuestionable. Tiene que probar en un procedimiento, en un proceso que ha comenzado a poseer, porque el tiempo no se prueba, ¿cierto? Yo no te digo, señor, pasaron 10 años. Sí, pues yo sé que pasaron 10 años y seguirán pasando muchos más. Lo que tengo que probar es que comencé a poseer en un tiempo determinado en el tiempo. ¿De acuerdo? Si yo digo, yo poseo hace 10 años este inmueble, bueno, pues quiere decir que lo mínimo, ¿cuándo comenzó usted a poseer? Estamos en el 2012, en 1992 creo, ¿no? 2002, yo soy pésimo en matemáticas, 2002, por eso estudié Derecho, 2002. Ya pues, 2002 comencé a poseer. Pruébalo. Pruébame que en el 2002 tú comenzaste a ejercer control sobre ese bien. El tiempo no me lo vas a probar, lo que me vas a probar es cuándo comenzaste en el tiempo. Tengo que probar que he ejercido control de hecho. Ok,
¿No basta mi palabra? No, pues no basta. Tienes que probarme que has pagado impuestos, que has pagado suministros, que te llegó una carta notarial, que te llegó un requerimiento de pago, que en ese inmueble nacieron tus hijos, foto donde estaban el bailongo del quinceañero de la hija. Pruébame que has poseído de manera continua. ¿Y prueba que ha sido pacífica? No, porque eso se presume. Yo presumo lo bueno, no lo malo. ¿Tengo que probar que ha sido pública? No, eso se presume. Yo presumo lo bueno, no lo malo. Yo presumo que todos somos diáfanos y claros, no que todos somos ocultos y arcanos. Tienen que probar. Entonces entramos en un paréntesis a otro aspecto, pues, de la prescripción. El tema probatorio, el tema de probanza. Eso no está en la teoría de la prescripción, eso está en la teoría procesal. Y nuestro sistema para ello recurre al Código Procesal Civil o puede recurrir a la Ley de Procedimientos Administrativos General o puede recurrir a legislación especial como la notarial. Pero la constante, ¿cuál es? Hay que probar. Si no se prueba, no se va a obtener el resultado que se desea. De acuerdo. Tengo el tiempo, tengo los requisitos que me exige ese tiempo de posesión. Puedo probarlo y con todo yo voy en pos de ¿qué? De un documento que de manera oficial el Estado, a través de sus operadores jurídicos, me diga: sí señor, usted es propietario. El tema es, ese documento que tenga, ¿qué eficacia va a tener? Una eficacia, imaginemos que este es mi documento que dice: soy propietario por la posesión acreditada, cualificada, el día de hoy. Hoy estamos 12 de julio. Ya, soy propietario de aquí para adelante. O sea, soy propietario y ejerzo todos los derechos como un propietario que no fui, recién estoy declarado de aquí para adelante. O soy propietario, cuando le inscriben el sistema registral, tiene derechos de carácter de seguridad social. Y el médico va a decir: señora, la atención es para usted, pero no para el niño que está dentro de usted. No, pues es un absurdo. La atención es para los dos y principalmente para el niño. ¿Qué otro derecho tiene? La madre tiene derecho a que se reconozca que está embarazada. Un procedimiento judicial de reconocimiento de gravidez. No, pues señora, que nazca primero el niño y después lo reconozca. No. Algo similar sucede con este tema. ¿Desde cuándo soy propietario? ¿Desde que tengo la declaración o desde el primer día que comencé a poseer? Desde el primer día que comencé a poseer. Porque me están reconociendo un derecho, me lo están declarando, no me lo están constituyendo. ¿Desde el primer momento en que recibe la posesión o a partir del año 10? El día 1. Yo el día de hoy, 12 de julio del 2012, comienzo, entro a la casa, no tengo título, no tengo nada. 2012 al 2022, un día hago mi procedimiento. En el País de las Maravillas, al mes siguiente me declaran propietario. ¿Desde cuándo soy propietario? Del 12 de julio del año 2012, desde el primer día. Otra manera de explicarlo: una sentencia declarativa ¿tiene efectos ex nunc o ex tunc? Ex tunc significa para adelante, ex nunc hacia atrás. Una sentencia de reconocimiento de hijos, ¿desde cuándo tiene efectos? Soy tu hijo desde un día, porque acá tengo mi sentencia. Soy tu hijo desde el día en que estaba en el vientre de Nuestra Señora Madre. Mientras que una sentencia constitutiva, por ejemplo, un otorgamiento de escritura pública, ¿desde cuándo está obligado el vendedor a firmar la escritura pública? ¿Desde el primer día que firmó la minuta? El día en que el juez le dice: firma, porque estoy declarando un derecho de este señor a que tú le firmes la escritura pública, al margen de si le pagaste o no el precio de venta. Entonces, los efectos, si son hacia adelante, son constitutivos; si son hacia atrás, ex nunc, son declarativos. Yo declaro un derecho, yo reconozco un derecho. ¿De acuerdo? Eso es la prescripción adquisitiva. Pero ¿qué mecanismos tengo para que el Estado me reconozca como propietario de un bien? Hoy por hoy son tres.
una declaración judicial, una declaración notarial y una declaración administrativa. ¿Dónde va a estar la diferencia? Solamente en los modos, en las maneras, en la rigurosidad entre una y otra. Por ejemplo, una declaración judicial de un bien que vengo poseyendo de manera pública, etcétera, etcétera. ¿Puedo pedírselo al Poder Judicial? Claro que sí. Pero, a ver, el sistema judicial, el sistema procesal civil, ¿me pedirá requisitos para que yo pueda acceder a él y pedir que me declare propietario? Sí. ¿Cuáles van a ser a priori? Admisibilidad de la demanda. Yo, Estado, yo Poder Judicial, puedo conocer tu pretensión, tratarla como tal, pero a tu demanda que vas a tener que aparejar. Uno, ¿quién es el propietario? Una certificación registral que diga quién es el propietario. Dos, ¿quién es el ente en nuestro sistema llamado a decir que posee de manera pública, pacífica, continua por el tiempo que estás pretendiendo acreditar? La municipalidad, tu constancia de posesión. Y dicho sea de paso, la municipalidad dice sí posee. No se me diga de hoy, no me está diciendo desde cuándo posee. Y eso es muy manejable, dicho sea de paso. Ya, pero el municipio. ¿Qué más? Planos, ubicación y perimétricos. ¿Qué más? Esos planos tienen que estar visados por la municipalidad. ¿Qué más? Tu declaración de no menos de 3 ni más de 6 testigos. Y si no presento todo eso, pero tengo todo lo demás, no te admito a la demanda. Así de simple. Y si te la admito con esas faltas o carencias de esos requisitos de la crédito admisible, te haré un plazo de 3 días, si mal no recuerdo, para que puedas cumplir con lo que se te pide. Ya bueno, está todo, he cumplido. ¿Y hay alguna otra? Sí, acá va a intervenir el Ministerio Público. Se le va a correr al Ministerio Público como defensor de la legalidad, bla, bla, bla. Y ellos tendrán que en su momento opinar, vía dictamen, si procede o no que te declare propietario del bien. ¿Qué tipo de procedimiento? ¿Quién será el juez competente? Bueno, es un procedimiento abreviado. Juez competente, aquel cuya competencia territorial coincida con la ubicación del inmueble. ¿Y qué voy a obtener a las finales? Una sentencia. Una sentencia que declare que has acreditado tu posesión cualificada por el plazo exigido por la ley. Pero no te estoy diciendo con eso que esa sentencia servirá para que te escribas al registro público, ¿sabes? ¿Cómo que no? Sí, pues. Si tus planos estuvieron mal dibujados, el sistema te va a someter a lo que se llama la calificación registral. Si eventualmente notificaste y te obviaste a uno de los propietarios porque era un condominio, por ejemplo, que obviaste a uno que por ahí estuvo perdido y no se le emplazó a ese uno, ¿el sistema registral va a escribir tu sentencia? No. Entonces, ¿qué tengo con mi sentencia? Solo un documento que te reconozco como propietario, pero que no garantiza que te podrás inscribir. Ya. Entonces, ¿cuál otro mecanismo? La vía notarial. ¿Y dónde está la diferencia con la vía notarial? El notario solo es competente para conocer prescripciones de predios urbanos, solo de urbanos. Los rurales, no pues. Los semirústicos tampoco, los rústicos menos, solo los urbanos. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrá que acreditarse al notario? ¿Qué predio es urbano? ¿Y quién es el encargado de decir que un predio es urbano? La municipalidad. Y tendré que acompañar de planos visados. Depende. ¿De qué depende? Porque una cosa es prescribir el terreno y con el terreno la construcción. Y la construcción, que de hecho puede no estar inscrita y que lo más seguro es que no esté erigida de acuerdo a los parámetros urbanísticos, que no tenga licencia, etcétera, etcétera, podrá ser suplida con declaraciones de un ingeniero o arquitecto llamado verificado. Ya, y no hay admisibilidad, no, porque un notario no es un juez, un notario no se pronuncia si un escrito es o no admisible, y le va a dar curso, es otra mecánica. Ya, y con eso, ¿qué voy a obtener? Una escritura pública. ¿Y qué difiere de la sentencia? Dos cosas. ¿Cuál? En que la escritura pública, igual que la sentencia, no es seguridad de que va a quedar inscrito el derecho, porque por las mismas razones de fallas técnicas en la demanda,
trasladadas a la solicitud, trasuntadas en la escritura, puede generar que no se escribe el derecho. Ya, y otra cosa, la sentencia tiene calidad de cosa juzgada. Es decir, tengo mi sentencia, logré mi inscripción, el propietario puede cuestionar después de que hubo vicios en el proceso, de que ya no, es una sentencia. ¿Tiene calidad de cosa juzgada? Material. ¿Y la escritura pública? No tiene esa calidad. Quiere decir que aún yo escriba mi derecho, si es que no causa estado a nivel registral, escribo mi derecho, ¿el propietario puede seguir cuestionando la prescripción? Sí. Verbigracia, si el procedimiento tuvo vicios, porque ahí no hay plazo. Acá hay varias corrientes. Una, lo cuestiono como nulidad de acto jurídico, o sea que es muy cuestionable. Pero en todo caso, pues, la cuestiono como nulidad y vicios en la escritura pública, porque la escritura pública es la conclusión de un procedimiento que por ley está debidamente pautado. Por ejemplo, oiga, según la ley, yo tengo que publicar esto 3 veces. Y contado 25 días de la última publicación, recién procede a declarar prescripción adquisitiva, pero solo hizo 2 publicaciones. Pues, pero ahí fueron 2, pero no hay problema, porque si pasamos los 25 días, no señor. Nulidad de acto jurídico, muchos dicen sí, pues, porque nos rebasa la forma prescrita. Pero esto no es un acto jurídico, esto es un procedimiento notarial. Y la ley de notaría establece toda escritura pública extendida sin observar los requisitos de ley es nula. Siendo esto así, si es nulo el título que genera la inscripción, ¿será nulo el asiento que lo contiene? Sí. Uno cuestiona la escritura. No puede afiliarse a cualquiera de las 2 corrientes, pero la que estamos más acordes es con cuestionar la escritura pública. ¿Quiere decir entonces que no me da una seguridad? No te da. Y la declaración administrativa, ¿qué implica? Que hay un operador jurídico administrativo, funcionario público, que declare pues el derecho de propiedad de un predio con procedimientos establecidos en ley especial. Y esa puede ser cuestionada también. Todo pronunciamiento administrativo puede ser cuestionado en sede judicial a través del procedimiento contencioso administrativo. ¿Ok? Quiere decir que de las 3, ¿cuál es la que me da mayor seguridad? La judicial. De las 3, ¿cuál es la más complicada, alambricada, larga? La judicial. De las 3, ¿cuál es la más rápida? La notarial. De las 3, ¿cuál es la más insegura? La notarial. ¿Por qué la notarial? En la judicial, ¿el propietario puede cuestionar? ¿Puede oponerse? Sí. ¿Y qué va a pasar? El juez va a discernir, porque no es, señor, me opongo porque yo soy el propietario. Demanda declarada improcedente. Yo cuando veo, mira, se está oponiendo porque dice que él es el propietario, punto. Relájate, tranquilo, el juez te va a declarar propietario. Solo cabe cuestionar ¿cuándo? Cuando no tengo los requisitos de la posesión, porque la prescripción es originaria, contra o sin su voluntad. Lo que el Estado va a establecer, no me interesa lo que tú digas como propietario, me interesa que él tenga los requisitos de la prescripción. Si tú te opones es para cuestionar esos requisitos, no bajo el argumento que eres propietario. Es originario, la importancia del concepto está ahí. Entonces, ¿quiere decir que en la judicial cabe oposición? Sí, pero si no prueba que no tienes esa cualificación en la posesión, va a ser declarada improcedente o infundada. Y en la notarial es tan precaria que si basta que tú digas, señor notario, tú quiero que conozca puntos sin expresión de agravio, el notario por su liquidación especial de imparcialidad tiene que suspender todo el procedimiento. ¿Y qué hacemos ahora? Voy a hacer la vía judicial. Y en la administrativa hay una cosa muy peculiar, que el Estado toma una actitud agresiva, una actitud o un papel protagónico en esta declaración de propiedad. Un juez, que muchos dirán, sí, pero el juez puede actuar pruebas de oficio. ¿Qué juez actúa pruebas de oficio? Imagínense ustedes, seamos claros. Un juez tiene mucho despacho, mucho trabajo, tiene que ser muy obvio el tema para que pida una prueba de oficio. Si no, ¿qué es lo que hace? Onus probando. Si tú alegas tal cosa, pruébala, pues. Si no la sabes probar, o la pruebas mal.
yo tengo que estar imparcial, ¿ok? Excepcionalmente puedo pedir pruebas de oficio, excepcionalmente, porque si yo privo, comienzo a pedir pruebas que estoy denotando, que estoy parcializado con las partes. Puedo pedirlo, claro que está, pero es poco común, poco aconsejable, poco sano. Entonces un juez dice, no. En cambio, en el sede notarial, ni siquiera eso, pues. El notario puede pedir pruebas, puede actuar pruebas, pero no puede ir en pos de la prueba. ¿Por qué? Porque también se estaría declarando imparcial. Y lo último que hace un notario es mostrar parcialidad por alguna de las partes. Su riesgo de perder su cargo incluso. En la sede administrativa, la cosa cambia. Acá el Estado toma una actitud más principal. Pero ello no quiere decir que no vele pues que todo sea correcto. ¿Ok? Hasta acá que hemos venido a analizar qué es una prescripción adquisitiva de dominio. ¿En qué consiste? ¿Para qué la prescripción? ¿Qué busca el prescribiente? Alguien me decía, doctor, yo no hago una prescripción para que se me declare propietario, para tener un documento que diga que soy propietario. ¿Para qué hago esta prescripción? Porque el vendedor, el comprador, que es una constructora, me está pidiendo que sanee mi documento para que le venda mi terreno. ¿Para qué saneo esta prescripción? Porque me he enterado que todo el mundo se mete en los terrenos y después no nos hacen caso cuando queremos defender nuestros derechos y tengo que tener mi título inscrito. ¿Para qué hago esta prescripción? Para que se inscriba mi derecho. Para que yo pueda, ante todo, aparecer como propietario de ese inmueble. Para que todos respeten el derecho que yo tengo. Como dice la canción, para que sepan todos que me pertenece ese inmueble. Para eso prescribo, para eso invierto. Ok. También hay prescripción de área siempre y cuando tenga partida registrada. ¿Y puedo poseer aire? Claro que sí, pues porque ejerzo control. Pero todo, usted no duerme en el aire, usted no come en el aire. Es que posesión ya no es eso. Posesión es ejercer control. Yo puedo prescribir áreas. ¿Puedo prescribir terrenos? Claro que puedo prescribir terrenos, sin mayor problema. Solo 2 minutos. Entonces, acá ya viene el otro capítulo. El capítulo donde el Estado va a decir esos argumentos principistas de que necesito un título, un reconocimiento oficial, y necesito que este título quede inscrito en el sistema registral, yo los voy a coger. Yo voy a hacer docofobia, yo los voy a coger. ¿De acuerdo? Pero no para cualquiera, pues. Porque vaya a ser vía judicial, vaya a ser vía notarial, ¿cierto? No. Los voy a coger para aquellos que económicamente estén en una situación que no les permita afrontar esos costos para obtener ese documento, esa inscripción. Y además lo voy a acoger esos argumentos para aquellos predios que eventualmente aún tuvieran ese documento oficial, no les serviría para acceder al sistema registral. Voy a tomar 2 realidades: los pocos recursos económicos de cierto estrato habitacional y la carencia de técnica registral para poder acoger esa realidad. ¿Cuántos predios en el que no están inscritos? ¿En qué porcentaje? ¿El 90% están inscritos? ¿El 70%? ¿El 50%? ¿El 40%? Y seguiríamos descendiendo. ¿Por qué? Es caro, pues, titular un inmueble. ¿Cierto? ¿Quiénes lo pueden hacer? Los que tienen recursos. Nuestro sistema registral está preparado para atender esa realidad. No lo estaba. Nosotros todavía tenemos inmuebles escritos en tomos, inmuebles que aparece ubicación y no tienen áreas ni linderos, inmuebles que eventualmente hoy el catastro no se puede pronunciar si tienen o no superposición con terceros. Estamos mal, hay que reconocerlo. Hemos mejorado mucho, claro que sí, pero falta mucho por mejorar. Entonces yo estaba conforme que digo, ¿qué hago? ¿Le doy la espalda a esas 2 situaciones o las enfrento y creo un sistema y una legislación que permitan a esas personas de bajos recursos
y que permitan a esas situaciones habitacionales acceder al sistema con las titularidades sobre los bienes en particular, o simple y llanamente sido que se siga tramitando el tema como un elemento, un mecanismo de saneamiento, la vía de prescripción. COFOPRI dice, no, voy a salir al tema, voy a buscar las soluciones, y crea todo lo que ustedes conocen, toda la legislación, todo el mecanismo. Pero acá viene lo que muchos cuestionamos. Si ustedes, con lo que hemos conversado el día de hoy hasta ahora, cogen la documentación, la legislación de COFOPRI, van a encontrar con lo siguiente. Habla de prescripción adquisitiva, artículos que rotulan prescripción adquisitiva sobre el predio matriz, sobre el predio individual. Pero, por ejemplo, COFOPRI dice, los predios matrices serán materia de prescripción dentro de los 10 años de posesión acreditada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Prescripción de predios matrices. Pero solo podrá haber esa prescripción de predios matrices cuando el predio no sea de particulares. Porque si es de particulares, va a haber otro mecanismo de llamado conciliación. COFOPRI va a decir, oye, concilio, que mira, tienen viviendo acá muchos años, más de 10 años, ¿no? Concilia, propietario titular registral con los poseedores de este predio matriz. Pero si no hay un poseedor particular, un propietario registral, el Estado dice, ok, prescriban. Un momentito, prescripción contra tábulas. Pues no hay tábulas, pues yo recién voy a levantar la partida registral, recién voy a trazar plano, recién voy a individualizar el predio matriz, y eventualmente, si todos me acreditan que tienen más de 10 años, podrán acceder a la titulación como predio matriz vía prescripción. Ya, pero prescripción es contra tábula, pues, y no hay partida. No la hay, pues. No la hay, recién la vamos a generar para el predio matriz. Ya, pero el que prescribe tiene que acreditar 10 años y somos, imagínense que sean todos ustedes. ¿Todos tenemos que acreditar? No. Constituyanse en una persona jurídica, en una asociación, ¿ok? Y con un porcentaje señalado por la ley, podría iniciar yo el procedimiento. Y si una vez que esté inscrito, pudiera acreditar que tengo no los 10 años, sino menos tiempo, 5 años, no requieres tener 5 años, basta que tengas uno contado de la fecha en que yo vengo al local, al terreno, al inmueble, a verificar quién está ocupando el inmueble. ¿Quién está poseyendo el inmueble? El día de hoy yo ingreso con todo mi sistema a empadronar y veo que está usted. ¿De acuerdo? Yo ya tengo inscrito plan, etc. Sí, pero yo tengo que acreditar que tengo 10 años. No necesariamente, basta uno solo. Es decir, los conceptos de la prescripción adquisitiva van a migrar al sistema de COFOPRI, pero no con toda la pureza como prescripción. Decíamos, para que haya prescripción, ¿qué tiene que haber previamente? Un titular registral, alguien que contra su voluntad o sin su voluntad se genere esta nueva transferencia a favor del poseedor. ¿Eso pasa con COFOPRI? No. ¿Acaso COFOPRI dice, yo me opongo, pues, porque soy el titular registrado para cuestión operativa y escrito en la partida, me opongo? No. ¿Acaso COFOPRI dice, bueno, a mí me da igual o no me da igual, total, tú verás? No. Tiene todo un procedimiento que va a facilitar ¿qué cosa? Que esa persona con que acredita tener un año pueda ser declarada propietaria. Tiene todo un procedimiento para el cual todo un conjunto de personas que viven en un espacio habitacional puedan acceder de manera total y global
como una persona jurídica y luego titularse uno por uno. A lo que quiero llegar es, esa prescripción adquisitiva que hemos estado analizando, ¿es la prescripción adquisitiva que usa COFOPRI? No. Coge elemento de la prescripción, tiempo. Coge elemento de la prescripción, ciertas cualificaciones, por ejemplo. Tiempo, 10 años cuando es matriz. Tiempo, 1 año por cada predio. Ya, ¿tiene que ser pública? Sí, tiene que ser pública, pues. Eso es igual. ¿Tiene que ser pacífica? Sí, tiene que ser pacífica. Eso no va a cambiar. ¿Tiene que ser continua? Tiene que ser continua, dentro de los 10 o dentro del año. Ya, ¿tiene que ser como propietario? Sí, tiene que tener ese ánimo. Es más, en una prescripción adquisitiva ortodoxa, el poseedor mediato puede prescribir. Me explico. Yo soy dueño de este predio, no tengo título, tengo años en este predio, ¿yo lo puedo alquilar? ¿Sí? No alquila, el propietario alquila a cualquiera. ¿De acuerdo? El predio lo tengo alquilado al señor. ¿Quién está poseyendo de manera directa? El señor. ¿Quién está poseyendo de manera mediata? Yo. ¿Cómo? Porque yo tengo el control del bien, yo pago los impuestos. Si yo quiero lo saco al señor y le pago su penalidad. Si yo quiero resolver el contrato antes de tiempo y le pagaré pues la cláusula penal que habremos pactado. Yo controlo la posesión de ese bien. ¿Okay? ¿Y ello yo lo puedo asimilar a COFOPRI? No. Porque la filosofía de COFOPRI, ¿cuál es? Señor, yo titulo que tiene escasos recursos. COFOPRI pide un elemento adicional. La posesión debe de ser directa. Directa. ¿Quiere decir que el arrendador prescribe? No, porque el arrendador no tiene pues animus domini. ¿Quiere decir que el usufructuario prescribe? No, porque él sabe, no tiene animus domini. ¿El poseedor mediato prescribe? No, tiene que ser directa. Porque está bien pues que yo Estado facilite las cosas, está bien que yo el Estado busque qué titular, pero tampoco pues voy a negarme a mí mismo el por qué lo hago. Yo titulo porque no tienes dinero, no tienes recursos, y yo titulo por un tema técnico. Tal es así que una vez que yo levante planos, comenzó la resolución se inscribe y el sistema no puede decir nada. Lo escribo, se acabó. Una vez que yo comience a iniciar los procedimientos lote por lote y yo, de acuerdo a la legislación, verifique que el que dice que es poseedor directo por el año mínimo que yo tenga al momento en que empadrono, no voy a titular. Ah, pero tengo que probar. Claro que tienes que probar. No es porque te encuentro al momento en que empadrono ya te voy a declarar. No, tienes que probar. Tienes que probar que has poseído, así como es la prescripción normal, mínimo 1 año. ¿Ok? Ahora, pero pasa lo siguiente. Yo voy a titular COFOPRI aquel que tenga esas características, utilizando los conceptos de manera parcelarios de la prescripción adquisitiva. Pero yo no puedo titular a aquel que ya tenga el título. ¿Ok? No puedo titular a aquel que eventualmente me diga soy posesionario sin previamente analizar y establecer que hay un derecho de propiedad debidamente documentado e instrumentado. No, eso no lo voy a hacer. Va a haber puntos habitacionales con ciertas características, como por ejemplo los centros poblados, ¿no? Donde, imaginemos, a ver, yo voy a provincia, voy a Cajamarca, voy a un centro poblado, ¿ok? Donde hay esto llamado pueblos, donde sabemos que las personas se van pasando sus derechos de propiedad de manera incluso hasta ancestral. ¿Pero qué les falta a ellos? Yo sé que soy propietario, pero me falta el documento que pueda acceder al sistema registral, me falta el tema técnico. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a analizar es si hay documentos
que puedan probar ese derecho de propiedad. Si no los hubiera, recién puede entrar a analizar posesión. Por eso es que hay una diferencia en el sistema de COFOPRI. Una cosa es un título de saneamiento de propiedad y otra cosa es un título de propiedad. El primero, ¿cuándo se va a generar? Yo te voy a dar un título que va a sanear tu propiedad, va a sanear tu título. ¿De acuerdo? Tienes una escritura imperfecta, que es lo que se estila pues en provincias. ¿Ok? Ya, pero ese documento solo no sirve pues, para que ingreses al sistema registral. Porque incluso el predio y la matriz del predio no está inscrito en el sistema registral. Entonces yo voy a hacer esa labor. ¿Ok? Ya, y ese documento, al momento que yo te padrono, tiene que tener mínimo 5 años. Mínimo. Porque en nuestro sistema un documento adquiere certeza en qué plazo mínimo. A los 5 años. 5 años de justo título que habla. Voy a coger otro elemento. Yo sé que la prescripción ordinaria basta que presente un documento, un justo título. Fecha cierta de mínimo 5 años. Ya, ese concepto lo voy a traer acá y voy a decir, al momento que yo padrono, tú me presentas un documento, un título de fecha cierta que tenga más de 5 años, yo comienzo a manejar el tema como propiedad, ya no como posesión. Segundo, si yo veo que no se puede acreditar eso, entro al tema de posesión, pero no te voy a pedir los 5 años, solo uno, pero con todos los elementos propios de la prescripción. Pero yo soy inquilino, no. Pero por mí puede prescribir pues mi heredor, no. Porque en este caso yo voy a coger una restricción en la prescripción. Solo va a ser declarado poseedor el poseedor directo, no el mediato. Si yo, sistema COFOPRI, encuentro en el procedimiento que hay una controversia entre 2 o más personas que dicen somos propietarios de ese predio, ¿yo podré declararlo? ¿Yo puedo decir sí, pues tú eres el propietario y no es el señor? No. ¿Por qué razón? Porque ya están discutiendo un derecho de propiedad. Y esto, nos gusta o no, es un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo se puede pronunciar sobre derechos de tal envergadura como el de propiedad. No, eso aquí compete al Poder Judicial. Entonces lo llevo al notario. Tampoco, pues. El Poder Judicial, el notario y COFOPRI. Vemos temas de posesión y saneamiento de títulos. ¿Tú me acreditas que tu título es el válido? A ti, porque tú me lo traes. Pero si se vienen a pelear los dos tanto con su título, yo no soy competente. ¿Ok? Un paréntesis. Miren cómo será diferente el tema acá. Una prescripción adquisitiva, ¿cómo se definía de manera consensual? Es la acción que interpone el poseedor no propietario para que se le declare poseedor. Propietario, perdón. Poseedor no propietario. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, mi minuta, mi escritura incluso, pero que tiene defectos que no me permiten ingresar al sistema registral, yo no puedo iniciar una prescripción. Todos decían, no, pues, porque eres propietario. ¿Tienes o no tienes tu minuta? Sí. ¿Tienes o no tienes tu contrato privado con fecha cierta? Sí la tengo. Entonces eres propietario, pues. ¿Para qué quieres un documento oficial que ya no eres propietario? La prescripción interpone el poseedor, no propietario. Demanda declarada, inadmisible o improcedente. El tiempo ha ido avanzando y en la teoría dice, no, ¿cuál es la razón por la cual una persona prescribe? ¿Obtener un documento o inscribirse en registros públicos? Inscribirse en registros públicos, pero para inscribirse en registros públicos, ¿qué requiere? Un título auténtico. Entonces, está bien, pues yo soy propietario, pero mi documento no sirve para poder inscribir mi derecho de registros públicos. Eventualmente puedo iniciar el procedimiento de prescripción adquisitiva a efecto de que se me expida un documento, un título que me reconozca como propietario por la posesión que vengo ejerciendo como tal para que se inscriba en registros públicos. Sí. En un debate una vez yo puse este ejemplo. 2 terrenos. Yo vengo y me meto.
a usurpar. 10 años. Viene mi vecina que le compró a la constructora, que le pagó todo su dinero a la constructora. Y un día barriendo los dos la acera de la calle, yo le digo, mire vecina, tengo mi título. Yo que me zafé, yo que no pagué nada, tengo mi título. Me lo dio el notario, me lo dio el juez. Yo soy poseedor o propietario. ¿Y usted vecina? No, a mí no me quieren reconocer, señor. Pero usted no pagó. Usted no hizo nada, usted pagó. Mejor dicho, usted pagó. ¿Para qué no hubiera pagado? Se hubiera sacado conmigo. ¿Eso tendría lógica? ¿Sería justo? No. Entonces hoy por hoy se reconoce la llamada prescripción del propietario poseedor. Yo siendo propietario puedo iniciar un procedimiento de prescripción donde voy a buscar es un documento que me sirva para acceder al sistema registral con un título auténtico. ¿Ok? ¿Eso lo puedo hacer en sede judicial, etcétera? Sí lo puedo hacer. ¿Y en sede de COFOPRI? No. Si tú tienes un título, te lo analizo como título. Escribo. Si no tienes título que sirva para completar esa cadena perfecta de transferencias, te califico como poseedor con todos los conceptos extraídos de la temática de la prescripción adquisitiva. Es decir, donde hay un atisbo de propiedad, COFOPRI ya no es competente. ¿Ok? No es esa su función, no es ese su desiderato. Lo que sí puede pronunciarse COFOPRI es cuando dos personas o más dicen yo soy poseedora de ese inmueble. Ahí sí, porque se va a pronunciar no sobre un derecho, ¿cierto? Sobre una situación de hecho. Alguno de los tres tendrá que ser pues el que ha venido poseyendo ese bien mínimo un año desde la fecha en que entré a empadronar. Alguno me lo tendrá que acreditar. Y aquel que lo acredite, a ese se le declarará propietario de ese bien. COFOPRI se cuida mucho de no decir propietario. La legislación se le emitirá título. No dice que lo declara propietario. Una resolución de COFOPRI es muy diferente, por ejemplo, a una resolución judicial. La resolución declara secundada la demanda de prescripción adquisitiva y por lo tanto declara ese propietario a don fulano de tal. ¿Cierto? No, acá no. Emitas el título de propiedad a favor de tal. El análisis es similar, pero los pronunciamientos son diferentes. ¿Por qué? Porque el sistema lo que quiere es viabilizar el derecho de propiedad, pero eso ¿dónde va a estar ya declarado y fijado? Cuando se inscriba el documento en los registros públicos. ¿Ok? Entonces, digamos, la prescripción en COFOPRI no tiene un rol protagónico. Lo que hace COFOPRI primero es sanear técnicamente y luego pronunciarse sobre qué, sobre el derecho de propiedad que tenga lo que se involucra en el proceso. Acá está mi título, pero no me sirve pues. Ok, yo analizo ese título, revalido ese título y te voy a dar otro que sí te sirva, que sí se inscriba luego de un procedimiento pautado por ley. Pero no tengo título, en ese caso voy a entrar a ver lo otro, posesión. Pero no te pido 10 ni 5 años, te pido solo 1. Y no es que vas a litigar contra mí, no es contra tábulas, no, al contrario, yo voy a propiciar al titulante, ¿de acuerdo? Porque es una potestad que yo como Estado tengo, porque yo como Estado tengo que velar por finalidades superiores. Miren, ya no se trata de castigar a aquel que siendo propietario no poseó. No se trata de eso. Se trata de titular a aquel que necesite el título para sentirse propietario y poder entrar al sistema financiero en la mejor posición. ¿Y qué pasaría si ninguno de los que dicen ser los poseedores dentro de años acreditan lo mismo? Declaro el predio de libre disponibilidad. ¿Y qué hacemos? Váyanse a apelar a sede judicial. Punto. Ya yo hice hasta donde pude hacer. Si no me acreditan la posesión, si no acreditan la propiedad, o eventualmente yo la inscribo hasta donde se me acreditó, no quiere decir que eventualmente la persona quede desprotegida. Por ejemplo, ¿saben qué? Yo tenía posesionando este inmueble más de 10 años. Cuando vino COFOPRI yo estaba.
Yo he dado documentos a COFOPRI, pero no tienen mérito probatorio. No he sabido acreditar. Y la legislación incluso me dice cómo tengo que acreditar, qué documentos tengo que presentar. No lo pude hacer. Mi terreno, matriz, ya está inscrito. Mi lote ya está inscrito. Pero no me declaran propietario. ¿Y quién está como propietario? COFOPRI. ¿Quiere decir que COFOPRI es el propietario? Formalmente lo es por tema operativo. Pero ¿qué derecho le queda al señor? Ir a la sede judicial y ser tratado con todos los elementos propios del señor. Ya pues, yo no puedo acreditar la posición dentro de un año, pero sí dentro de los 10. Pido intervalos, presunción de intervalos posesorios, etcétera, etcétera, etcétera. No es que COFOPRI, como muchos creen, libre disposición del terreno del Estado, de COFOPRI. No. En su legislación dice expresamente, se dejará salvo el derecho para recurrir a la vía judicial o notarial. He visto casos en los cuales se le ha emplazado a COFOPRI en una prescripción vía notarial y COFOPRI dice, que prescriba, o sea, nosotros no nos vamos a oponer. No somos aquel titular común y corriente, no. El Estado no le interesa quedarse con el predio, que siga su procedimiento, que acredita ante el notario, que eventualmente ha poseído de manera pública, pacífica, o tendrá un puto título, qué sé yo, y que se haya declarado pues, propietario vía notarial o vía judicial. Pero ya no lo puede hacer COFOPRI. COFOPRI decide el mejor derecho de posesión, pero no el mejor derecho de propiedad. Eso ya lo deja librado a las otras instancias notariales o judiciales. Y eventualmente no es que el predio es mío porque ninguno de los tres me acreditaron la posesión dentro del año. No. Pasa que por tema operativo alguien tiene que figurar como propietario de este predio, es el Estado. Hasta que a través de un procedimiento de acuerdo a la ley especial puedan ser declarados propietarios del mismo. Y no es que COFOPRI se va a rehusar ni va a litigar. Decíamos, y lo que decía COFOPRI es algo terminado, algo concluido, ya no. Es un procedimiento administrativo, puede ser cuestionado. Cabe la posibilidad que, por ejemplo, lo que resuelva COFOPRI a través de su primera instancia, a través del Tribunal Administrativo de la Propiedad Formal, esté mal, pues, así de simple. Que se haya pronunciado de manera incorrecta, que no haya analizado bien las solicitudes. ¿Eso cabe ser cuestionado? Sí. ¿Dónde? En sede judicial, en un procedimiento contencioso administrativo, de acuerdo a la legislación pertinente. Y cabe la posibilidad que COFOPRI, habiendo titulado al señor, el señor habiendo inscrito su derecho de registros, sea cuestionado vía judicial, también lo cabe, porque es un pronunciamiento administrativo, no tiene calidad de cosa juzgada, salvo que pasen los plazos de prescripción que la ley de procedimiento general señala pues, para irse a estos tipos de procesos. ¿De acuerdo? Entonces, es cuestionable. Ahora, en un porcentaje del 1 al 100, imagino que el 1% cuestionará las resoluciones que emita COFOPRI, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir hasta lo dicho acá? Si alguien preguntara, la prescripción adquisitiva de dominio como tal, en su pureza conceptual, en su pureza teórica, se aplica a la legislación, a COFOPRI, no se aplica. Lo que ha hecho COFOPRI es tomar conceptos de la prescripción adquisitiva de dominios, plazo, cualidades, pero no es exactamente una prescripción. ¿Que esté bien? Entiendo que sí. Porque es una manera de sanear títulos de estratos sociales, de situaciones jurídicas que en un procedimiento ortodoxo no podrían eventualmente lograr. ¿Sí? Gracias por la atención. A ver las preguntas.